buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén escuchando, con la maravilla de esta modalidad de radio a la carta, en donde usted puede escuchar el contenido al ritmo que le parezca, en su regadera, comiendo, en el autobús, manejando, previo a acostarse, etcétera. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de El Muelle. Estamos ya preparándonos para zarpar de este espacio onírico, de este espacio para el diálogo, de este espacio para la conversación, para el buen conversar, para el análisis de temas diversos. En este caso, pues tenemos un tema que ha sido previamente preparado, previamente consensuado con el equipo y que nos ha llamado muchísimo la atención. Así es que, navegantes, bienvenidos a esta embarcación que está por zarpar. Bienvenida Candy y bienvenido Pablo. Un gusto de saludarles. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola Pablo, hola Douglas. Hola, hola. Bueno, hoy tenemos un tema que vamos a entrarle de lleno porque hay mucho que conversar. Y es al que le hemos titulado las tribus urbanas. Las tribus urbanas, bueno, sonará así a secas como un tema ya pasado de moda. La tribu pues se asocia con las primeras formas de organización social de la humanidad. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo pues han ido sociológicamente adoptando otra connotación. Y en este caso, de unos años para acá, pues dentro de estas ciudades convulsionadas de por sí, convulsionadas por la explosión demográfica, por las dificultades propias del crecimiento urbano, pues los grupos humanos han ido adoptando diferentes características, diferentes formas de organización. Y entonces es ahí en donde, unidos por intereses comunes, unidos por ideales comunes y unidos por a lo mejor problemas en particular, se han unido verdaderas comunidades que en buena medida se han unido desde unas muy características hasta algunas muy propias, muy particulares, en donde lo que fundamentalmente predomina es la lucha por un reconocimiento social, la lucha por un sentimiento de sentirse parte de un grupo muy particular, que si a eso le sumamos algunos condimentos como la juventud, que la juventud por naturaleza es así contestataria, es de mensajes diferentes o alternativos al status quo. Entonces, cuando se hace esa sumatoria de elementos, pues resultan verdaderos movimientos que han conmocionado al mundo. Empezando a hablar de tribus urbanas en la historia, pues a lo mejor los más célebres, los que incluso han pasado los temas generacionales, yo quiero empezar refiriéndome al movimiento hippie, ese movimiento que surgió en Estados Unidos y que de alguna manera era la contestación a un mundo convulsionado, un mundo que nos amenazó durante décadas, gobiernos que nos amenazaron durante décadas con la famosa Guerra Fría entre los dos grandes bloques hegemónicos del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces más las guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la amenaza de una guerra nuclear, y entonces viene un estallido de un movimiento pacifista. Ahí sigue haciendo la mejor analogía del movimiento de Gandhi, hacía ya varias décadas antes, pues se dedican con la consigna del paz y amor a llamar la atención, a reunirse, a escuchar música. Ahí venía también la estridencia musical, el consumo de una droga, que en este caso era la marihuana,
con sus propiedades relajantes, porque ahí sí que, como muchos del movimiento lo dicen, pues nunca la marihuana ha sido una droga, un alucinógeno para causar violencia y cosas como esas. Pero dentro de todo ese caldo de cultivo, pues surge el movimiento hippie, que es de las tribus urbanas más grandes y a lo mejor de las más fieles, porque yo sigo conociendo una generación ya ochentona, incluso de gente de 80 años, en donde con mucho orgullo se siguen identificando como parte del movimiento hippie y lo notas inmediatamente en su indumentaria. Entonces ese es el tema de este día, las tribus urbanas. Platicamos un poco de historia, mis apreciados amigos navegantes. Pues a mí me llama bastante la atención el tema porque cabalmente pasando por ese viaje o pequeño viaje que podamos hacer de lo histórico, podemos darnos cuenta cómo también las tribus urbanas han dejado de ser grandes clanes, digamos así, sino a muy pequeños grupos hoy en día, bastante efímeros tal vez, o líquidos, como diría Zygmunt Bauman, ¿verdad? De que pues hay como ese sentimiento de pertenencia ha cambiado mucho. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Los Siete Juicios, si no estoy mal, es El Juicio de los Siete de Chicago, se llama, está en Netflix. Y habla un poquito de este movimiento contracultura de los 60 y 70, y uno dice, las movilizaciones de los chavos, digámoslo así, ¿verdad? De que se movían de un estado al otro para ir a boicotear una asamblea, por ejemplo, de políticos. Uno dice, wow, ¿verdad? Se cooptaron el parque y al final termina un enfrentamiento fuerte con la policía. Y dice uno, bueno, eso era la juventud enardecida, digámoslo así, contestataria probablemente, cuando no había redes sociales, cuando no había tal vez televisión por cable, o sea, había una tendencia a bancar, dirían los argentinos, ¿verdad? A apoyar a algún ideal o alguna tendencia específicamente, ¿verdad? Pero pues empezando por ahí, tal vez Douglas empezó cabalmente con el movimiento contracultura de los años 60 y 70, más conocido como los hippies, pero un poquito antes todavía había un movimiento, por ejemplo, tal vez no de esta línea tal vez tan disruptiva, pero sí, por ejemplo, existió el movimiento beat, que pues es más o menos de la década de los 50 y pues no se le llama probablemente como una tribu urbana en el sentido moderno, pero los Beats fueron pues un grupo de escritores y artistas asociados con la bohemia en la década de los 50. Entonces, digamos que pues también existió en su momento estos grupos que bailaban, por ejemplo, el género del rock and roll que comenzaba, ¿no? De la mano de pues Elvis Presley probablemente, ¿verdad? O pues ahorita realmente no conozco mucho del tema, pero sí es cabalmente dentro de una era de juventud que empieza a practicar pues ya sea una ideología o un baile también específico, ¿no? Que podría ser disruptivo para la época, ¿verdad? O sea, ponerse cierta vestimenta y bueno, tantas cosas, ¿no? Yo les pondría el antecedente probablemente de los hippies, probablemente la música del rock and roll también, pero pues hay más ejemplos, ¿verdad? No sé cuáles quisieran agregar ustedes, tengo por aquí algunos, pero vayamos viendo. En orden cronológico. Fíjense que como sabrán, ¿verdad? Para mí, bueno, no sé si lo saben, pero para mí la literatura es como un gran ser humano, ¿no? Ahorita justamente estaba pensando en esto. Para mí es un gran ser humano y que ha tenido evoluciones durante su vida. Entonces, como nosotros pensamos hace 10 años unas cosas y ahorita decimos, no, ¿verdad? Vamos evolucionando en pensamiento. Para mí la literatura es lo mismo. Entonces, precisamente yo marco la historia de la humanidad como tal y de estos grupos y subculturas que puedan existir como las tribus urbanas. Veo que también dentro de la literatura la historia de la humanidad va marcando también ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, ya sean las modas, como hablábamos, pero también se refleja
lo que está pasando en el contexto histórico, político y social de la, pues de la historia, y lo van marcando también a través del arte, como bien decía Pablo, lo van marcando a través del canto, del baile, de la forma de expresión. Y yo también veo en este momento lo que tú mencionabas del rock and roll, todos estos sismos que se dan en, por ejemplo, de las vanguardias, ¿no? De la literatura, de los vanguardismos, justamente cuando salimos del siglo XVIII y pasamos al XIX. Todos estos, por ejemplo, pintores que se reunían al cubismo, ¿no? Todos estos pintores que también se reunían en torno al surrealismo, y ahí también iban dentro los escritores que también les gustaba escribir de manera surreal. Entonces también tal vez yo no lo estoy marcando desde una cuestión cronológica, pero sí en una cuestión que a veces vemos estas tribus urbanas como, son ahora, ¿verdad? Son de ahorita, ¿no? Sino que han venido desde siempre, desde esta historia que yo la veo desde la literatura, en donde todos estos ismos van marcando tendencias en donde no me gusta lo que pasaba antes, y como no me gusta esto, marco una moda y entonces ahí empieza una tribu, y luego no me gusta esto que está pasando, bueno, entonces hagamos otra, y así es como una evolución al final de cuentas de la humanidad, que yo lo veo desde la parte de la literatura, donde se van formando también tribus urbanas. Fíjate que interesante, porque a lo mejor uno está pensando de que son movimientos prácticamente que llevan 100 años, y cuando uno habla de hippies o de metaleros, punks y toda la cuestión, pues relativamente es historia reciente, pero coincido contigo. Cuando un grupo principalmente de jóvenes se vuelve contestatario, se vuelve opuesto al status quo, creo que ese sentimiento de unirse, de converger en cuanto a puntos de vista, y si esos puntos de vista los complemento con acciones, allí definitivamente se está conformando una tribu urbana, me imagino. Esas tribus urbanas integradas, por ejemplo, por los renacentistas, ese movimiento que venía de un oscurantismo grosero, silenciador, aplacador de nuevas tendencias, de color, de sonido, de alegría. ¡Wow! De pronto viene un movimiento fuerte del Renacimiento, que viene con su alegría, con sus coloridos, con su alegría dentro de sus composiciones. Entonces, sí, seguramente cuando si nos introducimos a estudiar a profundidad precisamente esos movimientos, seguramente la línea del tiempo nos va a ir retrocediendo y retrocediendo hasta llegar a ellos, seguramente de los grandes iluminados de esos movimientos artísticos que vinieron del oscurantismo al Renacimiento. Ahí aparecerán esas grandes figuras, un Miguel Ángel Buonarroti, un Leonardo da Vinci, etcétera, ¿verdad? Entonces seguramente en su momento tuvieron su propia tribu urbana. Sí, porque fíjense que en el Renacimiento, bueno, sí se da esta como comunidad que mencionás, Douglas, pero justamente el Renacimiento, o sea, es el siglo de oro y está dividido entre el Renacimiento y el Barroco, y sale del oscurantismo, pero luego entra el Barroco, que empieza la cuestión gótica, ¿no? Correcto. Y entonces están toda esta arquitectura gótica, y ahí nos metemos a una tribu urbana bastante fuerte, y que en la actualidad mencionamos gótico y podemos ver a muchachos, a muchachas como en un estilo gótico, y que muchas veces también es confundido con los punks, y después los emos y todo esto que estuvimos hablando antes de la grabación, ¿no? Entonces al final yo sí creo que va marcando, pero es como en rechazo, ¿no? En rechazo de lo que antes había, y entonces generemos otra cuestión, y luego eso tampoco sirve, y al final de cuentas yo lo veo más que todo como una evolución, o como vertientes de un mismo árbol. Yo agregaría también, me gusta también ver ese encuadre como de un grupo que no está de acuerdo con algo y quiere crear algo nuevo, ¿verdad? O donde yo agregaría sería, a ver, esto va de la mano con una anécdota actual. Nos estábamos presentando con un grupo de amigos con un tema afín, y cuando nos estábamos presentando viene alguien y dice, bueno, yo me considero alguien inclasificable, dice.
porque hago esto, y la verdad es que no me siento cómodo con una etiqueta, me siento cómodo como inclasificable, dice. Entonces, llevándolo un poquito al tema, reflexionando de lo que íbamos a hablar, pues siento que una de las motivaciones principales para hacer una tribu urbana es sentirse inclasificable. O sea, yo no quepo en otro lado, quepo aquí. De momento te querés etiquetar, autoetiquetar como inclasificable, ¿no? Me parece. Y luego te convertís en el grupo de los inclasificables. Al final eres una tribu de inclasificables. Pues fíjense que, bueno, ahorita que surge la motivación, el picar la línea del tiempo, pues a lo mejor regresar en la línea del tiempo, vamos a llegar hasta los grandes movimientos culturales, romanos, griegos, etcétera. Pero ahí sí que para fines de centrarnos en la línea de lo que habíamos perfilado para este programa, pues a lo mejor pues nos empezamos a centrar a lo mejor en los movimientos más recientes, los movimientos del último siglo, en donde ya mencionamos justo los beats, ya llevamos a los hippies. Posteriormente ya se viene otro grupo que a lo mejor tiene mucha relación con temas musicales y cosas como esas, que yo lo voy asociando, que me parece que tiene muchas de las características de tribu urbana, a los que nos tocó vivir la era disco. La era disco, esa era que está catalogada como una de las más prolíficas en temas en el mundo de la música, está catalogada como un periodo que no ha sido superado en temas musicales, y entonces la era disco se viene unas décadas después, y que definitivamente nos deja grandes legados. La era disco, que por supuesto está muy lejos de ser todo un movimiento artístico, porque a lo mejor comparándolo con esos grandes movimientos de la historia, pues a lo mejor le falta el lado literario, le falta el lado pictórico, etcétera, pero en este caso sí era toda una tendencia el sentirse hermanado en algún momento, por vestir similar, por escuchar la misma música, por bailar similar. Ahí sí que en el imaginario colectivo, pues a lo mejor seguir las tendencias que marcaron algunas producciones cinematográficas. Bueno, en realidad sí es más amplio, ¿verdad? Yo quisiera aterrizar un momento, a ver, hagamos una pequeña pausa así, histórica. El tema disco es bien interesante, yo no lo viví, pero ve uno los documentales o ve uno videos de esos programas en vivo donde podrían salir a bailar un montón de personas, por ejemplo. Pero en Guatemala específicamente se volvió ¿qué sería? Una tribu urbana, ¿verdad? Entiendo yo que pues en los Capitol se reunían muchos de ellos a bailar. Hoy en día pues conocemos al icónico Lobo Vázquez, creo que le dicen, ¿no? El Lobo, que es un joven de esa época, ¿no? Correcto. Que de alguna manera pues bien que se sabe los pasos y todavía mueve el bote y bien por ahí. Pero cabalmente en los 80s, finales de los 70s y 80s, está este movimiento, entiendo yo. Y bueno, por ahí he visto algunos videos que se filtran a veces en las redes sociales, por ejemplo en La Reformita, en donde terminan la chamusca, por ejemplo, y se ponen a hacer duelos de baile, ¿verdad? Disco, y todo muy sano, o sea, todavía con las espinilleras o con los uniformes de fútbol haciendo piruetas y yo qué sé, y haciéndose retos, ¿verdad? Muy gringo el asunto, así de tener una grabadora en la calle y pues hacer esto, pero dice uno, bueno, esto hoy en día no existe, ¿no? O sea, y es interesante y nostálgico ver que hubo una juventud sana que se divertía de maneras sanas, con pues algo que les motivaba, que en este caso la música, ¿no? Correcto. ¿Será que eran, no, será que sí está como perdido? Porque por ejemplo yo me pongo a pensar ahorita en que en algún momento
sucedieron los rappers, ¿no? O sea, los que rapeaban y el hip hop y toda esta música urbana, ¿no? Que al final de cuentas lo escuchaban jóvenes que estaban dentro de la urbanidad. Y me pongo a pensar también, Pablo, por ejemplo, yo estudié en un lugar y luego viví cerca de ese lugar por algunos años, y cuando regresaba del trabajo pasaba enfrente de mi instituto, del instituto donde estudié. Y estaba el montón de patojos afuera rapeando, y entonces estaban en tiraderas, ¿no? Y salían del instituto y hacían esto. Entonces también había otro grupito en el otro lado del parque que estaba haciendo breakdance. Salud. Entonces, que estaban haciendo breakdance. Entonces, al final, como pienso yo, ¿verdad? Que estas tribus, sí, hay una cuestión ideológica, como hablábamos hace ratito, pero también es en torno al arte, es también en torno a lo que puedan expresar. Porque yo me identifico mucho con esto de los rappers, no porque yo lo sea sino porque me gusta observarlos, ¿no? Incluso una vez estaba grabando a unos y estaba la iglesia católica tocando sus campanas, ¿verdad? Entonces me dejé de escuchar. Yo dije, la iglesia siempre interponiéndose ante el arte, ¿no? Pero precisamente estos patojos se juntaban ahí en los parques, y para mí también me parece que, aunque sea ahora, sí puede parecerse un poco a la cuestión de la música disco que mencionaban ustedes dos, referente a los Capitol, y a lo que mencionaban del señor el Lobo Vázquez. El Lobo Vázquez, que hace su aparición en tiempos de pandemia y empieza a hacer sus en vivos, y bastante bueno, recordándonos precisamente todo ese movimiento. Y ahora vía TikTok, no sé también, no sé si lo han visto, hay una tendencia también de unos videos en donde gente joven está bailando temas de la era disco y lo hacen coreografiadamente, y también por supuesto aparece gente mayor, gente ya que peina canas, cabecitas blancas completas, esposa y esposo bailando los temas de aquellos años, ahora con la magia del TikTok que se lo enseña a todo mundo. Pero, a ver, hablando de la era disco, que nunca me duda de que es de las grandes, reconocidas no solo nacional, sino internacionalmente, a la par se vino un movimiento que no sé si ustedes lo oyeron o lo vieron o conocen de alguien que participó. Fíjense que cuando en la era disco estaba en su plenitud, por ahí por los años 80, 82, 85, apareció un grupo contrario, que era como llevarle la contraria a la era disco, que era así muy de peinados bonitos y de ropa tipo John Travolta, y discotecas bonitas, llenas de luces, con la famosa bola aquella de discoteca. En Guatemala aparecen los que les denominaron con un desprecio total, los breaks, que fundamentalmente ellos se identificaban o marcaban su diferencia bailando precisamente rap, un rap que en algunos casos era un rap español y otro el rap clásico de inglés, pero eran los breaks, y que se mantenían haciendo aquellas poses del robot y que bailando de cabeza y cosas como esas, pero se volvió todo un movimiento de que ahora está muy de moda, por ejemplo, los pantalones estos que le llaman skinny, que se usan así pegaditos a la piel. En este tiempo ellos empezaron a utilizar esto, y entonces ahí a puro sastre recortaban las mangas de los pantalones, usaban sus pantalones súper tallados, algunas gorras muy particulares, pelo largo y algunas playeras. Era el movimiento break, que por cierto despertó enfrentamientos en la zona 1 de Guatemala, porque justo en los centros Capitol y en la Plaza Vivar, actualmente todavía existen ambas, fueron lugares de ahí sí que de enfrentamientos, porque unos y otros no se querían, precisamente por la naturaleza de sus grupos, y fue un campo de batalla el que se protagonizó por montones. No sé si escucharon los breaks, mis amigos.
Yo tengo duda ahí, Douglas, no sé si me puedes ampliar. Hay una película incluso en Guatemala que habla sobre cómo los perseguían, ¿verdad? Cuando salían de cacería. Así es. Pero, ¿quiénes son? ¿Los Breaks eran los que salían de cacería? No, al revés. Fíjate que en ese caso es extraño porque era gente, lo que le llamaba, fíjate que se partió la sociedad guatemalteca juvenil, hablemos de así, en dos grupos antagónicos a morir. Eran los denominados burgueses, que era la gente que tenía su carro, bien vestidos, buen corte de cabello, y los muchachos de barrios, de barriadas muy sencillas, que se mantenían ahí sí que bailando break dance, y entonces los burgueses eran los que en sus carros, en sus motos, así de desgraciado el término, salían de cacería, y entonces encontraban a un muchacho break y lo menos que le tocaba era una paliza descomunal. Sí, hay una película de esto recientemente. Así es. Bueno, como se van siempre a hacer, ¿cómo se llama esto? Gira afuera, en poco tiempo se mira aquí en Guatemala, pero sí existe esa película. Pues sí, bien interesante, porque yo miraba un poquito tal vez la cronología probablemente discográfica en aquel tiempo, y es que qué tiempo, ¿va? O sea, estamos hablando de que en aquel tiempo estaba probablemente Queen, y al mismo tiempo estaba entrando Michael Jackson. Correcto. Y también está Nirvana, no, Nirvana es más adelante, pero está tal vez Metallica. Sí. O sea, dicen, no, bueno, o sea, por supuesto que las tribus urbanas se empiezan a dar en torno a toda ese abanico de artistas que también iban imponiendo su propio sello, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues obviamente toda esa influencia anglosajona o americana pues iba llegando a Guatemala y pues obviamente es lo que tocó. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que eran tiempos de conflicto armado, ¿verdad? Y que las discotecas probablemente no eran algo a lo que tuviera acceso cualquier joven, ¿verdad? Entonces una plaza al mediodía, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, todavía era un poquito más factible que salir de noche, por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Sí, y justamente con esto del conflicto armado que hablabas, me pongo a pensar en lo de la Garra Chapina, ¿no? El movimiento de la Garra Chapina, que al final de cuentas a mí se me hace como una, no sé, como una cuestión que surgió después, o sea, después de los acuerdos de paz y que había como mucho movimiento incluso de las cuestiones gubernamentales para la Garra Chapina o la Garra Chapina haciéndole canciones a, no sé, por ejemplo, a la ministra de Educación, pero también surge, siento yo, en las cuestiones urbanas porque necesitaban tener una identidad, o sea, el país necesitaba tener una identidad y creo yo que se da con el movimiento de la Garra Chapina, que al final de cuentas sí empiezan en los 90s y sí amarran bien, muy bien, porque es un movimiento fuerte a nivel urbano en torno a la música, ¿no? A la música en español, al rock en español y todo este movimiento que surge a través de estos conciertos que también se hacían constantemente en la urbanidad de la ciudad. Candy, por si alguien nos está escuchando y le pareció a lo mejor es una persona muy joven o que anduvo lejos de esto, ilustranos qué fue el movimiento que pues, me parece, podría ser otro movimiento de tribu urbana. ¿En qué consistió de la Garra Chapina? Pues la Garra Chapina es yo no sé si es el término adecuado o lo voy a explicar de manera correcta, pero según como yo lo viví, surge en torno a un montón de grupos pequeños de rock nacional, rock en ñ que se le dice, ¿no? Porque es rock en tu idioma, en español. Surge, por ejemplo, Viernes Verde, Bohemia Suburbana, Extinción, no sé si también está dentro de Andrómeda, todo este montón de grupos. La Tona, tenés razón, sí, La Tona también. Surgen todos estos grupos de rock nacional y que sí tienen como mucha recepción positiva en el público joven de la ciudad más que todo, y sí empiezan como a generar espacios de conciertos
no solamente de un grupo, sino de varios grupos, y empieza entonces este movimiento de la garra chapina, porque incluso creo que Prensa Libre les graba un disco de un concierto de libertad de expresión, ya recordé. Ajá, creo que así se llamaba el concierto, Libertad de Expresión. Entonces, esa es la garra chapina, ¿no? Que el término, pues, yo supongo que es como una cuestión de rock, entonces el símbolo universal del rock tiene que ver con una expresión en la mano, y también entonces me imagino yo que surge garra por ser una cuestión un poco como la Pantera Onca de Viernes Verde, ¿no? Esa canción tan fuerte. Y chapín, pues, por el término que se le da regularmente al guatemalteco. Claro. Bueno, me parece esto que ahí sí que sin planearlo y sin buscarle una posición exacta en la línea del tiempo, pues mira que van surgiendo estos movimientos. Que fíjate que creo que coinciden ahí otros movimientos en torno a géneros musicales, pero además de géneros musicales vienen acompañados de otro, y aquí quiero referirme a un par de movimientos que no tuvieron a lo mejor mucha acogida dentro de los jóvenes del momento, pero que yo en lo personal conocí casos, a pesar de que no eran multitudinarios, sí eran notorios y visibles, fundamentalmente por su vestimenta, y eran los emos y los góticos, que me da la impresión de que van por ahí por el periodo del 2000, entrando al nuevo siglo, del 2010, 15 años después, pero que definitivamente sí era una forma de llamar la atención, que sí lo lograban, porque tenía algunas expresiones físicas bastante fuertes, bastante retantes para el estatus imperante en el momento. Creo que esos ya van siendo más familiares al rango etario de ustedes, Candy y Pablo. Pues yo quisiera atrasar un poquito todavía con lo del rock, porque pues hay algunas referencias, si pueden verse el documental El Rock Nacional, o el rock de la historia del rock nacional en Guatemala, está en YouTube, es buenísimo, y cabalmente cuentan la historia, ¿verdad? De cómo va evolucionando esto, y hay algunos como hitos que hacen como tener más identidad también con ese movimiento, ¿verdad? O sea, ahí nos faltó un grupo interesante que hasta la fecha le siguen haciendo homenajes, ¿verdad? En la zona 1, en Rocco el Bus, si no estoy mal, es Ricardo Andrade, Los Últimos Adictos, ¿verdad? Correcto. Lamentablemente muere creo que un malentendido al final de cuentas, ¿verdad? Y por la violencia nacional, pues, como he dicho, la violencia sin escrúpulos y tolerante, pues matan al cantante un día, ¿verdad? En una pelea de calle, básicamente, ¿verdad? Donde él no tenía ni vela en el entierro, termina haciendo un daño colateral, dirían alguien por ahí. Pero bueno, al final todos estos movimientos pues surgen con jóvenes con muchos deseos de hacer cosas tal vez sin una proyección empresarial, y cuando empiezan ya ahora, obviamente eso lo dice el documental, ¿verdad? Cuando ya empiezan a tener ciertas responsabilidades familiares, pues ya la industria no da para tanto, ¿verdad? Entonces se empieza a disgregar el mismo movimiento, y pues al final pues a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos de los Capitol, ¿verdad? De cómo al final los que bailaban ahí terminan siendo como encasillados son los jóvenes de barriadas, y también la garra chapina termina siendo etiquetada de esa forma, ¿verdad? Incluso con epítetos un poquito más fuertes, o sea, ese es un concierto para mareros. Entonces, para choleros. Y al final esa es la razón por la que ya no logran conseguir financiamiento. Entonces, pues interesante, ¿verdad? Por ahí sabía que varios de los cantantes de aquel tiempo pues ya están erradicados en Estados Unidos, con sus vidas hechas en otra parte, ¿no? Por supuesto, pues son movimientos que, al menos ese movimiento considero que duró bastante tiempo. Yo lo viví desde el colegio, estudié en un colegio
donde se hacía un movimiento bastante grande, el movimiento Juventud, y ahí teníamos como que varios como grupos, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Y había hasta competencia, por ejemplo, de skaters, bikers. Yo nunca en mi vida he entendido el tema de las bandas escolares, por ejemplo, pero lo pude vivir como espectador de la pasión, como que si fuera un campeón, una chamusca de clásico, ¿verdad? O sea, de verdad que se apasionan, ¿verdad? Los grupos que les gusta específicamente el tema de las bandas escolares, y no es algo que tenga que ver solo con un género, o sea, es hombres y mujeres, ¿verdad? Les gusta. En general, pues que las radios apoyen todos estos movimientos, pues obviamente da que los grupos se vayan encontrando en estos espacios. Ahora, ya cayendo puntualmente a lo que dice Douglas de los emo, los otakus, yo creo que está ligado también a todas esas influencias musicales que pudieron surgir en su momento, ¿verdad? Yo me acuerdo de un grupo, si no estoy mal, My Chemical Romance, creo yo, y el otro, Erasmus, creo que se llamaba uno, pero bueno, al final de cuentas, pues las modas, me acuerdo yo muy bien, el colegio era, por ejemplo, muy estricto con el tema de temas de corte de pelo, pero por ejemplo, los primeros días después de vacaciones, cada quien llegaba con sus propias greñas y después ya lo regañaban a uno y se tenía que uno alinear al estilo del colegio. Pero sí recuerdo que más de alguno llegó así como con su pelo así rapado y con un poquito aquí hacia un lado. Y eso fue, ¿perdón? Un mechón. Un mechón. Sí. Sobre el ojo. Creo que le llaman mojo, no sé cómo es que le llaman a ese tema. Pero el asunto es que fue interesantísimo cómo eso vino a mover un poquito un estilo o una moda, ¿verdad? De una generación, ¿verdad? Al menos en el colegio. Y creo que de esa manera es como poco a poco se van generando esos grupos, ¿verdad? Por un peinado, por una música. Pero pues obviamente también tenía una filosofía, y ahí es donde probablemente los papás empezaron a asustar, ¿verdad? ¿Quién escucha a Marilyn Manson, por ejemplo? ¿Quién escucha de tal forma ¿Marilyn Manson era gótico o era emo? Yo creo que solo rockero. hay un documental de creo que es Fahrenheit 9/11, donde pues lo entrevista Michael Moore, y cabalmente le pregunta que, o sea, todo el mundo en Estados Unidos está diciendo que por ustedes que están los chicos matando gente en las escuelas, ¿verdad? Y él muy fresh les dice, pues bueno, algo así como, pues no vendan armas en Walmart, ¿verdad? Porque al final de cuentas no tengo nada que ver en esto. Wow. Pero, sí, me recuerdo yo, o sea, yo creo que hasta Pikachu creo que en su momento me dijeron que era satánico, pero de ahí, pues, estos grupos, pues no sé exactamente dónde se reunían o qué hacían, pero sí existía de alguna manera, pues alguna tendencia filosófica de vida, ¿no? Que en todo caso es como muy propia de la juventud también, pero o sea, no tengo sentido de vida o no sé, o sea, no me importa mucho el otro, pero honestamente no lo viví de cerca ni tampoco lo entendía hasta cierto punto. Sí había, como ya empezaba a surgir como esta globalización del video, como canales como YouTube, pues entonces obviamente uno ya empieza a darse cuenta de situaciones que podrían surgir a raíz de una trifulca entre emos y punkers, o no sé, ¿verdad? Pero hasta ahí no lo conocí yo, no sé si alguien como Candy casi sabe más que yo en ese sentido. Pues fíjense que yo, este movimiento, sí, yo me recuerdo de la cuestión emo, ¿no? Que incluso salían estas, que me da mucha gracia, la verdad, en estos programas mexicanos como La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho y eso, ¿no? Eres emo, y era así como una cuestión que causaba mucha gracia en ese momento, incluso yo siendo como muy, muy joven, y que me podía como identificar con el movimiento emo, a mí también me causaba mucha gracia, ¿verdad? Este tipo de tribus, y no porque yo pensara que eran graciosos, sino cómo lo presentaba también la televisión, ¿no? Cómo lo presentaban los mayores, que al final de cuentas eran los que generaban este tipo de programas. Precisamente yo creo que todo cae o yo quiero dejarlo caer en la cuestión generacional, ¿no? Porque al final de cuentas estoy segura que
cuando los niños de ahora crezcan, los adolescentes de ahorita van a decir, ay no, ¿verdad? El mundo cómo está cambiando, estos nuevos grupos, estas nuevas tribus urbanas, igual que yo pude haber dicho conocemos, igual que los papás mucho mayores pudieron haber dicho de los hippies. Entonces al final de cuentas es como esta necesidad de pertenencia y el hecho de alejarte. Yo creo que siempre lo he dicho que Pablo tiene muchísimo más conocimiento sobre esto, pero como uno en la adolescencia está tratando de separarte inconscientemente, separarte de la parte adulta de tus padres, ¿no? Entonces eso genera que te vayas con gente que realmente guste lo mismo que tú. Y depende de lo que esté viviendo el contexto, pues así vas a formar tu tribu. Entonces, en los 2000 vienen estos emos que me parece una cuestión muy interesante. Y que ahora incluso, no sé si ustedes logran ver en el internet, pero dice, había un trend en TikTok, creo que era, donde mostraban la foto de emo y luego ya en qué se habían convertido, ¿no? Y era la nutricionista que te atendía o la doctora que te atendía en el Ix. Entonces, final, bueno, cómo vamos creciendo, ¿no? Y justamente estaba en la adolescencia de los 2010 más, no, 2010 ya está muy grande, 2004, 2007, por ahí, creo yo que está este movimiento de los emos. Pues bueno, yo comparto un poco mi experiencia de docente, que yo sí tuve contacto con alumnos que fueron parte del movimiento emo. Joder, pero sí, por lo menos hasta donde yo logré el contacto directo, era todo un problema aún a nivel de comportamiento en hogares, en donde los padres de familia llegaban a pedir auxilio, mire, ayúdeme. Y entonces ahí lo que quedaba era remitir con el psicólogo, más acciones conjuntas. Pero me da dentro de las características que yo defino, era gente con una propensión, por ejemplo, a ideas suicidas, una frustración por la vida, el encontrar dentro del grupo como consuelo de estar descargando y haciendo catarsis de la frustración que para ellos significaba las dificultades de vida. Y lo que definitivamente me llamó mucho la atención era la autoflagelación. Era muy común que tomaran una hoja de afeitar y acortarse los brazos. Y en algún caso conocía a una jovencita que sentía placer de llegar hasta la vena, y cuando la llegaban a encontrar a sus papás con las venas sangrantes. Y entonces son de los recuerdos a lo mejor choqueantes como adulto que me tocó vivir con respecto a este movimiento, que por supuesto cada uno de estas tribus que estamos hablando merecería horas de atención y de conversación, ¿verdad? Les quiero dar una referencia musical de ese tiempo, más o menos la asocio, porque si hubieron bandas en español que le apostaron un poquito al movimiento emo. Yo creo que lo vi siempre muy de lejos porque no me sentí identificado, pero sí había música que llamaba la atención. Por ejemplo, había una banda de Monterrey, México, que se llamaba Panda, y que tenía una canción muy buena que se llamaba Una cita en el quirófano. Y entonces estaba buscándoles ahorita la letra, pero no la tengo. Ah, bueno, sí, algo así. Les voy a leer una parte, ¿no? Tendremos una cita en el quirófano. Vendrá el doctor, me aplicará cirugía, me sacará el corazón, trasplante de corazón. Ahí te va mi dolor, dice. Róbame el dolor, quiero que sepas que se siente para que me pidas perdón. Pero era una cuestión así de como de rocón, pero también ponqueto. Y el video era exactamente un poquito lo que Douglas nos dice, pero de una manera romántica, pero de esa parte como no, hombre, o sea, como lo está sufriendo el joven en ese momento, ¿no? O sea, hay una depresión ahí de desamor o algo así, pero sacan el corazón, sale la sangre, sale mucha sangre realmente, o sea, es muy hardcore. Y entonces al final de cuentas era como, pues, lo que podría hacer una antesala de lo que hoy en día, pues ya llegaremos probablemente a esa parte,
lo que hoy en día los más grandes pues señalan como una generación de cristal, ¿verdad? O sea, era demasiado emotiva, ¿no? Pero al final, pues lo interesante es lo que comenta Candy, ¿verdad? O sea, 10 años después ya no son emos, o sea, ya simplemente fue una fase de su vida, peludos, con peinados extraños, o yo qué sé, y pues simplemente siguieron sus vidas, pero es una parte de ella, ¿no? Eso. Adelante. Pues, bueno, amigos, mucho que hablar, por supuesto. Ahora, creo que ya nos toca por tiempo abordar, dar el gran salto temporal y caer en esta temporada, caer 5 años para acá y todo, y a lo mejor ya no son aquellos movimientos que se identifican con esas ropas exóticas o en torno a un género musical muy marcado y cuestiones como esas, pero estamos viviendo como quien dice, una evolución de lo que son las tribus urbanas, y entonces podemos abordar bastantes, pero bueno, justo lo teníamos como que en la preparación del programa, me refiero a esta gente que anda con el rollo energólicos, los que se mantienen en los gimnasios, que vuelven de eso toda una filosofía de vida, un grupo de gente que gira en torno a eso, y entonces tienen sus propias maneras de alimentación, sus propias formas de vestir, sus propios regímenes de llevar la vida, y entonces en este caso, por si no habíamos recapacitado, en casos como estos, pues creo que de acuerdo a las características de definición de una tribu urbana, estamos muy cerca de eso, que en algunos casos a lo mejor socialmente pues es lo aceptable. Bueno, estoy haciendo ejercicio. Sí, pero llega el momento en donde hay gente que se lo toma tan en serio que empieza a ver hasta sobre el hombro a aquellos que no pertenecen a sus movimientos, aquel que no consume, por ejemplo, proteína, y aquellos tarros de componentes vitamínicos y todo, ya te ven sobre el hombro, o por ejemplo la gente que llega así como muy novata a los gimnasios, es hasta vista con desprecio por parte de esto, y entonces a lo mejor lo vamos a abordar casi enumerándolo, la tribu urbana de la gente, de los energólicos, que andan precisamente sacrificados totalmente y entregados a una vida como esta. Sí, aparte de esto, yo siento que sí, ya no se conforman en torno a necesariamente a música o cuestiones de oposición política y toda esta cuestión, aunque tal vez sí. Incluso no sé si puedo pensar, porque recuerdo que estuve leyendo sobre el partido Semilla, que se había originado en las protestas del 2015. Entonces, al final de cuentas, esta protesta también generó una pequeña tribu urbana, a mi gusto, que al final de cuentas pues terminó en un partido político. Pero con lo que decías, sí, precisamente yo siento que también es gracias a las redes sociales, en donde, no me gusta el término, pero donde el contenido que consumas, esa también puede ser una tribu, que ya no está en la cuestión física, pero está en la virtualidad. Y justamente gracias a esta cuestión de redes sociales es que la gente se vuelve pues parte de un grupo, como bien decías, estas personas que van al gimnasio y que malamente a veces ven como sobre el hombro, como bien decías, y me hacía recordar de las personas que trabajan en un call center, ¿no? Que saben inglés y entonces van por la calle hablando inglés o hablan en un Spanglish, y que también particularmente he sentido como ese desprecio hacia los demás que no saben inglés, o el hecho de yo hablo inglés ahorita para que nadie me entienda porque solo tú y yo somos parte de este grupo selecto que sí lo sabe, ¿no? Referente a esto precisamente les quería compartir que lo que tú decías de la generación esta emo, que se identificó con la tribu urbana de los emos, que ya no había, no sé, a mí se me hace como dicen de la generación de cristal, pero
hay también un término de la generación de cemento, ¿no? Entonces, como no se podían expresar emociones, no sabían cómo expresarse, los hijos fueron como un poco maltratados físicamente para poder corregirlos, entre comillas, generó estos hijos que ya no podían ser violentos como sí lo habían sido los padres con todo mundo, sino que ya la violencia iba hacia sí mismo y por eso estos cortes. Y me pongo a pensar también en estas tribus urbanas que surgen de la salud mental, de todas estas cuentas de salud mental que ahora la manejan más que todo personas que estaban en los 2000 como adolescentes, ahora están cuidando esa salud mental que ellos no tuvieron de adolescentes, que no se les permitía tener de adolescentes. Entonces me parece como importante decirlo, ¿verdad? Que al final de cuentas se les llama de cristal. A mí me parece más un término en cuestión de claridad, ¿no? Aunque lo quieran tratar como peyorativamente, como de claridad en que sí es cristal, porque al final de cuentas sí suelen expresar. Evidentemente hay cuestiones ahí que hay que trabajar en algunas extremos, pero que sí son precisamente esta generación, o somos esta generación mal llamada de cristal, porque es más transparente que la anterior, ¿no? Que todo era como más centrado a lo privado. En cambio ahora no tuve esta salud mental, la voy a querer, o voy a querer fomentarla, y también surge este movimiento dentro de las cuestiones de redes sociales en estos contenidos de salud mental. Candy Cabal le acaba de dar como el ingrediente de cómo es que se están dando estas nuevas tribus urbanas con el elemento de las redes sociales, ¿verdad? O sea, estas redes sociales han venido a cambiar totalmente la forma en la que se presentan probablemente estas tribus en el ciberespacio, ¿no? Es muy común que tengamos un amigo que hasta hacen memes y chistes de eso, ¿no? Que es runner, que de repente pues le toma 7, 8, 10 fotos a su caminata de 30 minutos, al pachón, al tenis, al paisaje, y es como una forma de expresar que quiere adelgazar, por ejemplo, o que se está preparando para la gran maratón, ¿verdad? Aquellos que tienen un poquito más de recurso o poder adquisitivo, pues se está dando también esa tribu como de los que viajan a las grandes maratones allá afuera, ¿no? Y que no es tanto el ir a participar y ganar, sino simplemente darse el tupé cabalmente de correr en otro país, ¿verdad? Es interesante y respetable. Yo ya no corro en las maratones de la capital de Guatemala ni en los departamentos de Guate. No, mi tribu urbana viaja a Dubái a correr la maratón de Dubái. Me llamó la atención también, por ejemplo, por ahí vi una amiga que trabaja en temas de spinning, si no estoy mal, que fue a hacer un scouting probablemente a Nueva York, y es interesante porque como que lo quieren aplicar aquí en Guatemala, pero el punto es que allá sí hasta es como una tendencia, ¿no? Son estas clases sería spinning, ¿verdad? Como en bicicleta, ¿no? Ajá, pero el asunto es que la persona que está al frente, de verdad que es un militar con ritmo, que te tiene a raya, pero lo interesante de esto es que es un lugar oscuro con cuestiones neón, y hay hasta camarógrafos específicamente haciéndote tu toma para que salga después en Instagram, ¿verdad? Entonces tú pagas en el gimnasio realmente para ir a sacarte el jugo, pero más que todo es también para que en ese show de luces y en ese show que se está viviendo seas realmente un protagonista de una escala ya cinematográfica, pues. Entonces ya vemos también otro tipo de gustos y tendencias que podría tal vez ser una tribu urbana, pero al final de cuentas tiene que ser ayudado también por este tema de las redes sociales, ¿verdad? Si no publico, no existo. Si no me veo, no sucedió. Entonces es interesante eso, ¿no? Porque al final por ahí vi un reportaje también de una periodista guatemalteca que está en el exilio, y hablaba del tema de la plaza, y el titular de ese reportaje decía si no estoy mal era algo así como la necesidad de pertenecer a algo. O sea, la plaza es eso, la necesidad de pertenecer a algo.
Y entonces también para nadie es un secreto que todo aquel que va a una marcha o que está en la plaza se toma su selfie y dice, aquí estoy por Guatemala. Entonces, al final ese es un trasfondo subjetivo de qué es lo que quiero proyectar, ¿verdad? O sea, ser parte de, si no soy parte, porque también hay una narrativa por ahí bien jodida, que es si tú no estás dentro de ese grupo, estás contra ese grupo. Y entonces es interesante porque entonces se da la dinámica completa de la expresión en redes sociales, ¿verdad? De hecho, casualmente con esta coyuntura alguien me decía, vos estás muy callado, y así como, pues tengo otras necesidades y prioridades en este momento, pero sí estoy en la lucha, pues sí estoy de acuerdo, o mejor dicho, no estoy de acuerdo, yo qué sé, pero se mira a veces a la intensidad de los discursos y de las ideologías por lo que uno presenta en redes, ¿verdad? Entonces hemos hablado ahorita tal vez probablemente de los runners, de los de gimnasio, de los que van a la plaza, que son como probablemente las tribus urbanas de hoy. Yo quisiera solo cerrar a ver si rapidito, que básicamente vivimos, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Zygmunt Bauman, vivimos tiempos líquidos, y eso quiere decir que realmente el sentirse parte de algo es muy efímero hoy en día. Entonces esas tribus urbanas realmente son momentos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una radio hace unos años, una radio que era bastante popular en el sentido de música bailable, ¿verdad? Música merengue, música disco, y era interesante porque mis turnos eran bien variados. Yo tenía música bachata, disco, rock en español, música electrónica, y todos los días cambiaban el mismo horario porque los grupos no eran como muy fieles. La radio cambió definitivamente en estos tiempos porque pues me di cuenta yo con el tiempo que yo trabajaba en una radio que la gente escuchaba en su trabajo. Entonces en la noche, cuando yo trabajaba en la noche, quienes me escuchaban eran panaderos, taxistas, enfermeras, y entonces empecé a entender que esa era la dinámica, ¿verdad? Y por supuesto la música que se ponía era básicamente la que necesitaban para su turno, ¿verdad? Entonces hoy en día creo que hablar de tribus urbanas es bien complicado porque el ciclo de vida de una tribu es bien corto, pienso yo. Sí, porque estábamos hablando de que siguen habiendo hippies de ahora 80 años, pero eso no está sucediendo con las nuevas tribus urbanas, que cambian de unos meses o de unos pocos años para cuando sucede, ¿no? Son más efímeras. O podría dar tal vez un pequeño detalle, perdón, que me emociona. Espera, voy. Por ejemplo, digo, yo siempre me puse a pensar, yo nunca fui reggaetonero. Y digo yo, güey, ¿qué va a hacer de los reggaetoneros en unos años? Decía yo. Y ahora ve uno, por ejemplo, íconos del reggaetón, por ejemplo, como Daddy Yankee, que dice que va a ser cristiano ahora, ¿no? Y que seguramente lo que va a hacer es reggaetón cristiano. Pero dice, no, bueno, o sea, básicamente nunca vimos ese tipo de cambios, por ejemplo, en un Freddie Mercury, en un Michael Jackson, en una Madonna, que llegaron hasta siendo íconos hasta el final, ¿verdad? De sus carreras. Entonces esos mismos cambios nos dicen un poquito también de cómo esas tribus pueden ir cambiando o ser tan efímeras porque sus íconos también no son como muy estables, ¿verdad? A ver, queda mucho a mi gusto por hablar, ya casi estamos llegando al final de este programa, ya casi estamos de vuelta a nuestro muelle, pero me vienen preguntas que me parece que pueden catalogarse como verdaderas tribus urbanas estos movimientos que tienen que ver con la alimentación sana, que para nada estoy hablando yo en contra de la alimentación sana, que creo que todos debiésemos practicarla. Mi problema es, o mi apreciación es, cuando esto ya se vuelve una obsesión. Y entonces hay gente que se vuelve una obsesionada de la alimentación sana. Y dentro de eso ya viene aquella famosa división de los veganos, y después del vegano ya vienen otras clasificaciones y todo, que en efecto no he conocido mucha gente que era del movimiento vegano y muy rápido abandonan precisamente esa tendencia
por lo sacrificado y el estar desenvolviéndote en un mundo que te tiene N cantidad de ofertas de comida, a lo mejor más placentera, más atractiva, que entra por los ojos y cosas como esas, pero sigo viendo lo efímero de esos movimientos. Y lo que pasa es que precisamente es como una recompensa inmediata que se tiene, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estamos, por ejemplo, todas estas personas que están diciendo de Madonna, Michael Jackson, Freddie Mercury, pues tuvieron como un proceso, ¿no? Hubo un proceso de crecimiento, de desarrollo y de éxito, y luego pues siguieron construyendo más, fueron evolucionando. Pero todos estos reggaetoneros o los de trap o esta nueva música, fue como más inmediato el éxito. Entonces, al tener una recompensa sumamente inmediata, definitivamente se va a ir más rápido, pues, o sea, no tiene como sustento, no hay... Sí, se consiguen, es como se siguen construyendo casas, pero ya no hay cimientos. Algo así lo veo yo con lo de las tribus. Y fíjate que al respecto de lo que tú me dices, en este caso vamos por una generación que está acostumbrada a resultados más rápidos, a aprender fotografía en un tutorial de 15 minutos, a aprender cómo hacer TikTok en 3 minutos, a aprender fitness en 10 minutos. Y entonces cuando alcanzas eso, justo qué viene después, ¿verdad? Bueno, ya terminó lo que había querido y ahora qué viene, ¿verdad? Se termina precisamente eso, por lo rápido del asunto, del resultado. No hemos mencionado una tribu urbana que siempre mencionamos fuera de micrófono, pero que seguramente todos encontramos en las calles, y son los bikers, ¿verdad? Bueno, existen los bikers que salen de fin de semana y se echan su viajecito, pero también... En una moto de $30,000, $50,000. Y el biker que está en las calles, que de repente uno le da un toponcito o pasa algo con un motorista y de repente en menos de un minuto aparecen 10, 12 motoristas queriendo justicia para el motorista caído, ¿verdad? Eso me parece interesante también, ¿verdad? Sí, ahí yo le aporto. Alguna vez tuve precisamente una moto de alta cilindrada, muy bonita. Me disfrutaba mucho precisamente salir a la carretera, pero no tanto por andar en el grupo, sino por el sentimiento que aporta una moto, que realmente me parece que antropológicamente será como cuando uno dominó a la bestia, al caballo, y andaba con el viento al frente, y híjole, un montón de sentimientos. Pero en este caso, pues parte de los temas de la dinámica de los motos es salir en grupo. Y entonces ahí se te inyecta sin quererlo el sentimiento de la jauría, el sentimiento de la tribu, el sentimiento de sentir que vas en grupo. Y pues cuando el sentimiento de que cuando sentiste voltea a ver todo el mundo porque llegas en marabunta. Que no hablamos de las maras, mis amigos, se nos pasó uno muy particular para el caso de Guatemala, ¿va? Pero bueno, llegas en grupo y todo el mundo voltea a ver, además de que son impresionantes las motos y cualquier niño se toma una foto con tu moto, pero mi experiencia fue de lo desagradable. Mi moto era una Yamaha, grande, bonita, etcétera, y mi amigo me lo encuentro y coincidimos. Mira, yo salgo también con un grupo, me dijo, pero él tenía una BMW, bueno, categoría arriba de la mía. Y entonces me dijo, mira, vamos el fin de semana y nos juntamos en tal lugar, en una gasolinera, aquí en la ruta, y vamos. Y bueno, yo ingenuo y todo, ya no me fui con mi grupo tradicional, sino que me fui con el que me invitó mi querido amigo. Y total es que me presentó con ellos pero yo sentí inmediatamente que era barrera, inmediatamente. Y entonces, fíjate que no se la aguantaron. Entonces llegó el momento que vamos de viaje a arrancar motos y me fui a subir sobre mi moto. Yo no me había percatado del asunto hasta que pasó el macho alfa de la parvada de ellos y le digo, Carlitos, estás irrumpiendo una norma, aquí solo BMs. Aquí solo BMs. Por hoy te vamos a permitir, me dijo así, por hoy te vamos a permitir.
Y entonces, así, esa es verdaderamente un comportamiento de tribu urbana, ¿ah? En este caso por connotaciones de élite, de precio del vehículo y cosas como esas, porque no había otra justificación. Por supuesto que en ese sentido le dije que él en ese mismo momento, mira, te agradezco y todo, pero ya no me voy, no, hombre, que vamos, no, no, y etcétera, ¿verdad? Le contesté y decirle a ese, le dije lo que me nació decirle tal y tal cuestión y ya. Pero vamos a ese tipo de connotaciones, ¿verdad? Que cabal, vos empezaste con una división, el motociclista que usa su moto para repartir, para trabajar, etcétera, y el biker que lo usa para poner un sello de distinción o de diferenciación en la escala social. Nunca había escuchado exclusión por cilindraje, pero ahora ya la tengo en mi lista. Exactamente. Pues bueno, mis amigos, vamos cerrando ya. Ha sido un conversatorio muy bueno y creo que nos quedan muchos temas que uno cuando empiezan a hacer sus anotaciones en su cuadernito, uno dice debiéramos haber aprendido o ampliado este tema, que seguramente muchos de los temas hoy tratados, así como en otros programas, se van a convertir en un tema específico para futuras ediciones. Sus conclusiones, mi apreciada Alférez de Fragata Candy Ventura. Pues yo creo que las tribus urbanas solo cambiaron de modalidad últimamente y que al final de cuentas todos necesitamos un desarrollo social y emocional y eso es lo que nos da, ¿verdad? Nos da este sentido de pertenencia. Lo malo es cuando hay una exclusión por cilindraje o por otras cuestiones, ¿no? Pero pues siempre vamos a reunirnos en torno al fuego que nos apetece y que nos gusta. Entonces creo que es parte de nuestra animalidad también. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión con el muelle también, y es que pues damos pequeños viajes, tal vez no a mares profundos, pero al describir estas realidades de nuestros contextos cercanos, pues es interesante saber de qué están hechas nuestras aguas, ¿verdad? Y yo creo que las tribus urbanas, pues obviamente son de alguna manera constructos que la misma sociología, probablemente la antropología han ido elaborando de sociedades un poco más grandes que la nuestra, ¿no? Y en este caso, pues tratamos de hacer alguna relación con cómo llegan a nuestro país. Por ahí se dice que a Guatemala probablemente esta cifra ha cambiado y tampoco es que sea exacta, pero a Guatemala llega todo 30 años después, dicen por ahí, ¿verdad? Pero probablemente con la globalización y las redes sociales, pues definitivamente llega más rápido. Pero como también hemos analizado hoy, estos mismos movimientos hoy en día son tan efímeros, tan líquidos, que probablemente cuando llegan con nosotros ya la curva ha terminado o está por terminar en otros lados, y aquí se vive de otra manera, con la misma etiqueta, pero de otra manera, al final de cuentas, con las particularidades de nuestra sociedad. Así que, pues, me llama la atención, porque pues todos tenemos la necesidad natural de pertenecer a algún grupo afín, o vamos por la vida ahí etiquetándonos como inclasificables, ¿verdad? Y al final siempre encontramos más de alguien con quien empatamos y logramos pues hacer comunidad. A mí, yo reflexiono en torno a la vivencia cruda, cruel, amarga que nos obligó a vivir la pandemia, cuando nos quedamos de pronto encerrados. Y lo que intentamos fue precisamente, como dice Candy, encender nuestra hoguera, pero la hoguera muy en particular fue en donde cuando sentimos que habían hogueras de músicos, habían hogueras de literatos, había gente hablando de política, había gente hablando de la conspiración de la enfermedad, etcétera, y entonces fue un magnífico ejercicio, porque de alguna manera lo que nos terminó de comprobar es esa necesidad de ser gregarios, de ser grupo, de sentirnos acompañados por gente que comparte ideales, puntos de vista y cosas como esas, en donde, por supuesto, con el paso del tiempo uno pude evaluar y decir, bueno, construí una relación larga,
tata y sigo siendo amigo a raíz de tal o cual cosa. Sin embargo, en otros casos te das cuenta de que fueron relaciones ahí sí que desechables, que duraron el tiempo justo, pero que después de eso definitivamente pasaron a ser otro tipo de cosas. Sin darnos cuenta, a lo mejor por el lado positivo, por el socialmente correcto, cuando uno siente está en una tribu urbana, un círculo de lectores, eso es lo que dicen acá, círculo de lectores, y yo voy con mis libros bajo el brazo y hoy me toca mi sesión de círculo de lectores y hoy voy a disertar sobre no sé qué. Bueno, a lo mejor también encaja dentro de las tribus urbanas que también se desarrollan en torno a una religión, a una práctica en una iglesia, tribus urbanas que a lo mejor están justo lo que mencionó Candy, intentando armar un proyecto político y cosas como esas, por lo cual podríamos decir que no necesariamente es un término peyorativo, sino que es un término que tendrá vigencia mientras el ser humano siga teniendo esa necesidad de ser gregario, de juntarse, de compartir ideales y puntos de vista y de dialogar y conversar. Pues bueno, mis amigos, regresamos al puerto, regresamos al muelle y creo definitivamente que nuevamente desarrollamos un tema muy interesante que nos deja seguramente varias aristas para desarrollarlas a detenimiento en una próxima oportunidad. A quienes nos escuchan, pues les hacemos esa trillada invitación. Suscríbanse a nuestro canal, El Muelle. Hay que apoyar este tipo de iniciativas que de alguna manera están marcando la diferencia en una opción nueva de comunicación, que en este caso nos volvemos justo una comunidad que ojalá perdure bastante y que nos den la posibilidad de conversar sobre temas diversos. Sus comentarios son bienvenidos, sugieran los temas, sugieran los conversatorios, sugieran las mejoras, incluso disentir, claro que está permitido si en algún momento hay alguien que no coincida con el punto de vista que se emitió por esta vía. Así es que agradecemos su audiencia y seguramente nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Regresamos al puerto, mis apreciados amigos, con tertulios, y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Les gusta. Hasta la próxima. Hasta luego.